un tema que se llama los beneficios de la pandemia. La pandemia, ¿sabía usted que trae beneficios? De pronto usted dice, ¿cómo así, pastor, que una pandemia puede traer beneficios? Sí. Voy a pedir a los muchachos que se pueden sentar para que estén cómodos allá. Ya hay un público, casi unas 10,000 personas nos escuchan del otro lado. 20,000, 30,000, 50,000. Hay un público allí maravilloso. Muy bien por este equipo tan lindo que arriesga inclusive sus propias vidas por estar hoy con nosotros. ¿En dónde vamos a estar? Básicamente vamos a estar en Isaías capítulo 26. Vamos a volver a Isaías capítulo 26. Allí nos vamos a centralizar. Yo voy a hablar en la versión TLA, un lenguaje actual para podernos meter más en contexto. Pero usted que está allí, dígale: Dios, dame discernimiento, dame sabiduría, dame conocimiento y dame revelación de tu palabra a través de esta predicación. Es increíble sospechar en estos tiempos o creer que en una pandemia podemos sacar cosas importantes o benéficas. Pero se dice por ahí que a veces en las crisis más terribles y más desoladoras del mundo, personas se han levantado de las cenizas como el ave fénix y han establecido grandes imperios, grandes ciudades, grandes empresas. Un hombre un día perdió de repente su empleo y pensó que toda su vida se había ido al traste, que lo había perdido todo, porque durante muchos años duró en una empresa ganándose un mínimo, y para él esa empresa era su fuerza, era su energía, era su futuro. Y se sintió muy triste los primeros días, pero luego, después de esa tristeza, de esa angustia, de ese dolor, se pudo incorporar, pudo reaccionar, pudo pensar, pudo actuar y creó una gran empresa. Y en el futuro se convirtió en un gran empresario. Increíble, pero esto es real. La Segunda Guerra nos lo ha demostrado. Hemos visto grandes empresarios en nuestro país y fuera de nuestro país que a través de situaciones catastróficas no se quedaron allí postrados, sino que se levantaron en medio de esas crisis para ser lo que son hoy. Muchos de nuestros empresarios han pasado por estas crisis. Hoy no es la excepción. Hoy que se está suscitando a nivel mundial esta devastadora crisis que ha dejado pérdidas económicas muy fuertes, porque va a dejar esta crisis pérdidas económicas incalculables. En el área económica vamos a tener unas bastantes pérdidas, pero también en la pérdida de personas. Muchas personas han muerto y de pronto van a seguir muriendo muchas personas más. Pero déjeme decirle que del todo no está mal, porque puede ser que también el mundo requiere de una reforestación. El mundo está pidiendo una reforestación. Se dice que la capa de ozono se ha recuperado, la naturaleza se está recuperando. Muchos lugares donde no habitaban animales, hoy están habitando los animales, están saliendo. Ayer veíamos una imagen de cómo unos animales salían del mar y se plantaban allí en las calles de Argentina. Y uno dice, realmente el mundo necesita una reforestación. Se necesita una reforestación social, se necesita una reforestación económica, una reforestación también de índole familiar, porque de pronto descuidamos la familia por estar de aquí para allá, corriendo de un lado para el otro. Hemos dejado a nuestros hijos al amparo de alguien que nos los cuide, al amparo de un lugar allí donde los dejábamos como una guardería, y esos niños se estaban criando solos, sin papá y sin mamá. Ayer me pasó algo curioso. Me puse a jugar con la bebé
Y la bebé me dijo: quiero que juegues conmigo. Tú nunca juegas conmigo, siempre estás predicando, siempre estás preocupado por la iglesia. Además tú eres mi papá, juega conmigo. Y me tocó tomar 2 horas, perdón, para estar jugando allí con la bebita. Allí estuve jugando con ella, la estuve pasando muy bien y descubrí que he perdido mucho tiempo en muchas otras cosas y he descuidado otras que son supremamente más importantes, como son la familia. Yo creo que ha llegado el tiempo de la reforestación, porque se ha descuidado en muchas áreas. Muchos, por ejemplo, han descuidado su intimidad con Dios. Muchos dejaron de habitar y cohabitar con Dios. Salieron del Salmo 91. El Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y de repente usted ya los domingos no venía a culto. Usted de repente se iba para su gran empresa o su gran proyecto, se iba a jugar un partido de fútbol, de baloncesto, y descuidó lo más sagrado, el tiempo con Dios. Y es increíble pensar, pero eso también necesita ser reforestado, nuestra comunión con Dios. Y esta pandemia lo que nos ha traído y a lo que nos ha llevado es a mirar y a observar en qué hemos estado fallando y qué cosas tenemos que desde hoy en adelante empezar a cuidar: nuestra vida de familia, nuestra vida social, nuestra vida espiritual. Entonces la pandemia en sí no es del todo mal. La pandemia se ha establecido básicamente en todo el mundo bajo una sola premisa. Esta se le ha llamado un tiempo de cuarentena, en los cuales los seres humanos se han aislado para evitar la enfermedad y de repente la muerte. Y nos toca aislarnos en esta pandemia para reconsiderar, para valorar muchas cosas. Hoy me siento muy contento porque sé que muchas personas de mucho dinero, de mucho poder, hoy están meditando porque su dinero no alcanza a cubrir los gastos tan poderosos que ha traído esta barbarie, esta necesidad, culpa de esta pandemia. Entonces, a continuación, algunos beneficios de esta pandemia. Yo le voy a mostrar unos beneficios y espero alcanzar a mostrarlos todos hoy. El primer beneficio de esta pandemia es que Dios demuestra su poder por encima de toda la raza humana, gobiernos, pueblos, naciones. Dios demuestra que Él sigue siendo Dios y que fuera de Él no existe otro Dios. En el verso 5 dice de la siguiente manera: porque derribó a los que moraban en lugares sublimes, humilló las ciudades exaltadas, las humilló hasta la tierra, las derribó hasta el polvo. Por encima de los seres humanos, sobre toda la faz de la tierra, Dios deja sentir su poder, su gloria, su manifestación, su majestad. Sobre toda la creación, Dios está diciendo: yo soy quien gobierno. Increíble, pero muy cierto. Todo el mundo pensó que se gobernaba solo. Todo el mundo pensó en establecer reinos y reyes. Muchos pensaron en establecer riquezas, pero Dios dijo: quieto todo mundo. Y puso al mundo stand-by, en quietud, lo congeló. Nunca la raza humana había sentido esto que hoy está sintiendo. Es el aplacamiento, es la mano poderosa de Dios diciendo: quieto todo mundo. Y Dios pudo entender que tocó 3 fibras muy interesantes en la vida del ser humano, en la raza del ser humano, hermano, muy sensibles. Una tiene que ver con la vida religiosa, más exactamente de los pueblos. El centro, el corazón de la religión, que es España, que es Italia, quedó estático, congelado. 460 años haciendo sus correrías, haciendo su ritual,
y de repente quedan estáticos. Aquí en Colombia, en ciudades, pueblos muy importantes, se festejaban unas fiestas religiosas, todas quedaron en congelamiento hasta nueva orden, y no del gobierno, sino de Papá Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero el área sensible que tocó luego Dios fue la economía mundial. Hoy lo que está afectando más a las naciones y lo que están pensando más los pueblos, las familias y todos, porque nadie se salva, es la parte económica. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? Pues sí, la verdad es que fue afectada también, fue tocada esa área tan sensible. Pero yo me ponía a pensar, ¿pero por qué fue tocada esa área? ¿Saben por qué? Porque es que el hombre endiosó a Mamón, el dios de las riquezas. Muchos se creyeron poderosos, invencibles, con todo su capital. Y quiero decirles que hoy muchos ricos han muerto y su dinero quedó en el olvido. Porque en el dinero no está la felicidad. La felicidad se encuentra en Jesucristo, el autor de la vida y consumador de la fe. Dios tocó esa área sensible. Hoy los gobiernos sufren. Hoy las grandes potencias, desde el más grande hasta el más chico del mundo, sufren necesidad económica. Nadie es la excepción. La tercera área sensible que Dios tocó fue la globalización de los seres humanos a través de todo el globo terráqueo. Se acabaron los viajes aéreos, terrestres, marítimos. Hoy no se puede socializar, hoy no se puede negociar. Todos quedamos como cruzados de brazos, sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir, porque Dios paralizó absolutamente todo. Estas tres esferas fueron realmente muy confrontadas y tocadas por el Dios que hizo los cielos y la tierra, según ese texto. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere demostrarle al mundo tres cosas. Uno, que Dios es Dios y nada menos, que el hombre es hombre y nada más, y que por encima, oígalo bien, por encima del hombre y de la humanidad todavía gobierna Dios que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso no ponga su esperanza ni en las riquezas, ni en la religión, ni en la globalización. Pon tu esperanza en Cristo, el autor de la vida y consumador de la fe. El segundo beneficio de esta pandemia es que Dios demuestra el cuidado que tendrá, o su cuidado que tendrá a los rectos. Voy a leer en la versión moderna, versos 2, 7 y 8. Abran los portones de Jerusalén, pues por ellos entrará un pueblo justo y fiel. Óyelo bien, justo y fiel. Y dice: Dios nuestro, tú cuidas a la gente buena para que cumplan tus mandamientos. Verso 8. Por tus enseñanzas aprendemos a vivir. Ellas nos hacen sentir seguros. Lo que más deseamos es obedecer y adorarte. En estos tiempos tan peligrosos que están pasando la humanidad, de la cual la iglesia cristiana no se ha salvado de esta problemática, Dios ha aseverado, Dios ha declarado, escuche bien esto por favor, que Él guardará a aquellos cuyo corazón son rectos y correctos delante de Él. Por esto no debe existir ningún temor, ni ningún miedo, ni ninguna angustia. Si usted es recto, si usted es correcto, si usted es guardián de la verdad, no se preocupe, no se aísle, no se asuste que con usted no es el problema, porque Dios guardará a los rectos. Dios le dijo: guárdenlos allí, abran las puertas para que entren los rectos, los hacedores de verdad. Pero si usted es una persona que no ha guardado la verdad, que no ha hecho lo correcto, ay, 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 ay. Pero si usted ha hecho lo recto y lo correcto y es guardador de la verdad,
entonces tenga por seguro que Dios lo va a blindar, Dios lo va a proteger. Dios va a poner muros y antemuros de protección a usted y a su familia. ¿Y qué son los guardadores de la verdad? Tenemos entonces que los guardadores de la verdad son aquellos que han guardado la palabra de Dios en lo más profundo de su corazón. Tristemente hoy este desastre, esta pandemia ha sido producida por personas insurrectas que no se llenaron de Dios, personas que avalaron procesos malignos y dañinos. Entonces, personas que no guardaron la verdad, personas que a sabiendas que son conocedores mejor de que hay políticos corruptos moral, éticamente y espiritualmente hablándolo, son personas que le han aportado a ellos. Eso es lo incorrecto. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser guardianes de la verdad. Nosotros no estamos en esta tierra para defender algo político. No estamos en este país, no estamos en este mundo para ir detrás de un pensamiento diferente al de las Sagradas Escrituras. Los guardadores de la verdad, Dios los cubrirá con su manto, los protegerá, como el texto nos dice. Pero también hay otro beneficio muy importante en esta pandemia, y es que Dios demuestra su piedad para con los malos. Los malos, 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 perversos, perversos. En el verso 10 y 11 de Reina Valera dice: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Verso 11 dice: Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Algo supremamente especial de parte de Dios. Dios extiende su mano de misericordia, su mano compasiva para aquellas personas que son malas, que son perversas. Pero ¿quiénes son los malos? Los que odian el evangelio, los que resisten la palabra, aquellos que maltratan a sus esposas y golpean a sus hijos, aquellos violadores, aquellos instigadores, aquellos borrachos, aquellos drogadictos, aquellos asesinos. Son los malos. Son malos los que, siendo supuestamente creyentes, hacen lo malo porque se han dejado contagiar de un virus peor que el del COVID-19, y es el pecado de la humanidad. Seres malignos y perversos que en vez de doblar sus rodillas ante Dios, maldicen a Dios por esta crisis que se está suscitando en la humanidad. Esos son los malos, esos son los perversos, esos son los antagonistas, los que se burlan en la web, los que critican, aquellos que todo el tiempo están en un rosario de maldad y de pecado, aquellos que creen que con persinarse ganan todo, pero se persinan y luego disparan, se persinan y luego dicen palabras soeces contra su esposa, contra sus hijos. Aquellos que se persinan pero roban, aquellos que se persinan sí, pero hacen cosas deshonestas en sus empresas, aquellos políticos malignos y corruptos. Esos son los malos. Los malos existen por montones, pero en medio de esa maldad hay una mano que se extiende, hay una mano amiga. Lastimosamente el corazón humano es tan disperso, tan endurecido, tan enaltecido, que no han podido ni podrán vislumbrar esta infinita y gran misericordia que Dios ha extendido para la humanidad. Increíble pensar eso, que no se dan por entendidos. Tan ciegos son, tan brutos son, tan torpes son. Pero uno no puede entender, y lo voy a hablar en el lenguaje actual. Dice el verso 10 y el verso 11 en el lenguaje actual:
Dios nuestro, los malvados no aprenden a ser buenos, aunque se les tenga compasión. Oye, increíble. Dios nuestro, los malvados no aprenden a ser buenos, aunque se les tenga compasión. Aunque estén entre gente buena, siguen actuando con maldad y no les importa que sea el Dios Todopoderoso. O sea, ellos pueden vivir entre gente buena. Ellos pueden tener un empleado cristiano y no les importa. Ellos pueden tener una familia cristiana y no les importa. Siguen robando, siguen en la rampiña, siguen mintiendo, siguen en el adulterio, siguen en la fornicación. Qué explícitez lo que dice esta Sagrada Escritura. Tú les tienes preparado tu castigo, dice el verso 11. Ellos ni siquiera se dan cuenta. Demuéstrales cuánto nos amas para que sientan vergüenza. Destrúyelos con tu enojo. Imagínense, es tanta su torpeza y tanto su ineptitud que nunca se dan por entendidos. No comprenderán la misericordia de Dios, ni conocerán a Dios. Ejemplo, voy a poner unos ejemplos mundiales para que usted sepa que sí es verdad lo que estoy diciendo. ¿Qué pasó con Hugo Chávez Frías? Bruto, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Bruto, pero bruto. ¿Y qué me dicen de Maduro? Ayer estaba viendo un programa en History Channel y me gustó. Y alguien tomó abusivamente el cerebro de Albert Einstein y descubrieron que su óvulo era más grande. Y descubrieron que él tenía unas neuronas más fuertes y más poderosas, y que por eso era un hombre que tuvo un desarrollo en el pensamiento más grande que otros hombres. Creo que todavía no ha nacido un ser así como Albert Einstein. Y yo pensé y dije, sería bueno también sacar algún día el cerebro de Maduro. Y yo creo que en el cerebro de Maduro, ¿qué tendrá ese cerebro? Si el de Albert Einstein sería tan poderoso, yo me imagino el cerebro de Maduro. ¿Será que es el cerebro de un pollo o de un avestruz? Ni siquiera lo puedo comparar con un delfín, porque aunque Dios ha extendido su misericordia y su compasión, este no ha podido entender. Y usted dice, pastor, ¿por qué se llega tanto a este hombre? Porque es un ser despiadado, maligno y perverso, el cual ha llevado a miles y a miles y a miles y a miles de personas a la muerte. Niños, ancianos, jóvenes han muerto en los hospitales. Esta pandemia no asusta a Venezuela. Tengo amigos allí en Venezuela que me dicen, nos asusta más el hambre. Entonces uno no puede entender por qué hay gente tan maligna y tan perversa. Pero el texto no lo dice, el verso 10. Dios nuestro, los malvados no aprenderán a ser buenos, aunque se les tenga compasión. Increíble eso. Aunque se les muestre compasión, aunque se les muestre misericordia, aunque se les muestre todo el edicto divino, no lo podrán entender. Y de repente usted está allí en la sala escuchándome, o está en su puesto allí de cuidador escuchándome, y de repente usted es una persona que no ha podido entender, no ha podido comprender, no ha podido valorar lo significante de esta pandemia y lo que tenemos que hacer en cuestión como hijos de Dios y como conocedores y no conocedores del Evangelio de Cristo. No podemos seguir cometiendo esa misma torpeza, esa ineptitud de la mente, que nunca podemos entender ni aprender la misericordia de Dios. Por eso yo le invito hoy a que reciba la mano salvífica de Dios. Hoy Dios tiene compasión de los malvados. Hoy Dios, a través de esta pandemia, está llamando al arrepentimiento. Lastimosamente en nuestro país muchos se han ido a tomar. Muchos han creado en sus fincas tremendos festines donde han llevado prostitutas, donde han llevado licor, donde han llevado droga, y no se han dado por entendidos que estos juicios son permitidos por Dios para salvaguardar
la raza humana de una condenación letal y mortal. El cuarto beneficio de Dios en esta pandemia es mostrar el porvenir a su pueblo. Yo quiero decirle a usted que me está escuchando, hermano, amigo, hermano, hay un buen porvenir, hay un mejor mañana. Yo tengo un lema, hace muchos años lo implantamos en nuestra congregación, que Dios nos lo dio. Y este lema dice: el fracaso no es el fin, es el principio de una nueva oportunidad. Pero quiero leerles en el lenguaje actual lo que dice el verso 12, 17, 18 de la siguiente manera: Dios nuestro, tú nos guardarás, tú nos asegurarás la paz, y todo lo que hemos logrado ha sido por tu gran poder. Tu castigo nos hizo sufrir mucho, nuestro dolor fue muy grande, pero ese dolor no produjo, no pudimos dar alegría y victoria, ni tampoco darles hijo a estas naciones. Pero somos tu pueblo, y aunque estemos destruidos, volveremos a vivir. Tú llenarás de vida y alegría a esta nación sin vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, nos hará resucitar. De repente usted está con los brazos caídos. De repente su empresa se quedó estática. Pero déjeme yo le asevero algo importante de parte de Dios. Después de que salgamos de esta crisis, su empresa va a volver a emerger. Su economía va a volver a emerger. Su familia va a estar blindada y va a estar protegida. Porque Dios ha prometido y promete darnos un mejor porvenir. Recuerde, el fracaso no es el fin, es el principio de una nueva oportunidad. Dios tiene planes con los tuyos. Dios tiene planes con tus hijos. Dios tiene planes con tus nietos. Dios tiene planes con tu tercera y cuarta generación. Dios no nos va a destruir. Dios nos levantará del polvo. Quiero leer ese texto de nuevo. Pero somos tu pueblo, y aunque estamos destruidos, volveremos a vivir. Tú llenarás de vida y alegría esta nación sin vida. Aleluya. Dios llenará esta nación sin vida de vida. Ecuador, te levantarás de la postración. Te levantarás, Ecuador. Te levantarás, Estados Unidos, de la postración. Yo profetizo sobre Venezuela. Venezuela, te levantarás. Algún día yo volveré a Venezuela, y ese día voy a ver resplandecer la ciudad. Voy a ver las iglesias llenas como un día las veía. Yo estuve en Venezuela mucho tiempo predicando, y sus iglesias eran prósperas. Las personas que iban a las iglesias eran prósperas. Muchas personas que conocí del mundo eran prósperas. Un país próspero, rico, lleno de petróleo, de diamantes, de oro. Un país de gente preciosa se volverá a levantar. Tenemos que tener la fiabilidad, la confiabilidad de que Dios nos levantará del polvo y volveremos a vivir. Volveremos a vivir. Volveremos a vivir. Recuérdalo, volveremos a vivir. Quiero leer este texto porque me impacta. Pero somos su pueblo, y aunque estamos destruidos, volveremos a vivir. Tú nos llenarás de vida y alegría a esta nación sin vida. Existe pues una esperanza en medio de la desesperanza. Dios es nuestra esperanza. Dios no está muerto. Dios no se quedó en un cadalso. Dios no se quedó en una cruz. Dios no se quedó en un sepulcro. Dios resucitó eternamente y para siempre. Y Dios construirá de nuevo a su pueblo. El quinto beneficio de esta pandemia: Dios demostrará sus justos juicios. Dios en esta pandemia va a demostrar sus justos juicios. Versos 13, 14 y 21. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre.
Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Verso 21. Porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Lo que muchos gobiernos y gobernantes han trazado por toda la humanidad, torciendo el derecho, afectando la moral, la ética y espiritual de los pueblos creyentes, de los pueblos cristianos. Les quiero decir a ustedes, sin temor y sin miedo, que Dios vengará nuestra causa. Dios no dejará sin juicio al culpable, ni a aquellos que participaron de estas hordes satánicas y que se pusieron al lado de los malignos, de los perversos, de los que dañan, de los que contaminan, de los que hacen leyes siniestras. Dios no va a dejar sin castigo a estas personas. En Uganda, cuando Dios trajo el avivamiento, tuvo que quitar de allí personas y personajes que políticamente estaban con afinidad hacia la brujería, hacia la hechicería. Y así como Dios lo hizo con Hugo Chávez Frías, Dios lo va a hacer con todos los perversos y malignos de las naciones. Los que se han robado el dinero de la salud, ténganse de atrás, porque Jehová Dios peleará. Los que han robado el dinero de los pobres, de los huérfanos, de las viudas, los que se han robado el dinero de la Guajira, Dios vendrá a hacer justicia. A menos que te arrepientas, a menos que te arrepientas, Dios va a borrar tu nombre de la faz de la tierra. Muchos hombres malos y perversos han muerto en Colombia. Una de las historias que más me llegó al corazón fue cuando murió Gacha. Gacha quería mucho a su hijo y su hijo también muere. ¿Sabe? El problema de los narcos, el problema de los políticos corruptos es que ellos creen que los juicios no los van a alcanzar. Sí, los juicios de Dios te van a alcanzar, pero mucho más que eso, los juicios van a alcanzar a tus hijos y a tus nietos. Por eso arrepiéntete. Hoy te digo, arrepiéntete. Tú que eres un político corrupto, perverso, dañino, arrepiéntete. Y a ti te digo, tú que apoyas políticos corruptos, dañinos, perversos, arrepiéntete, porque el juicio de Dios también será para ti. Y quiero dar una profecía a Venezuela. Escucha, Venezuela. Muchos pastores se enlistaron en la carrera de Hugo Chávez Frías, aportaron sus ideas, oraron por Hugo Chávez Frías. Hoy están orando por Maduro. A esos pastores, a esas pastoras, a esos creyentes, sépanlos que el juicio de Dios les va a venir, porque han dejado una nación en desolación, una nación destruida hasta el polvo, una nación que se tiene que levantar. Los niños claman justicia, los jóvenes y los ancianos claman justicia, los muertos de esta guerra social claman justicia, y esa sangre está reclamando a Dios justicia, y Dios se ha parado para hacer justicia. Muchos pastores de esos que ayudaron al régimen satánico morirán de leucemia, morirán de cáncer, morirán de severos infartos. Muchos quedarán en vergüenza y en derrota. Mientras tanto se levantará una nueva generación de hombres y mujeres que adorarán a Dios. Sépanlo, porque está escrito. Es un beneficio que Dios trae a los pueblos, una reforestación. Vuelvo a leérselos para poderme hacer entender. Verso 14. Muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán. Porque los castigaste y destruiste, deshiciste todo su recuerdo. A mí me daba risa con aquellos poderosos como Saddam Hussein, como Muammar Gaddafi, la rata del desierto. Se levantaron, se creyeron poderosos y terminaron barridos
por toda la humanidad y sin ser nada en este mundo. Por último, ya termino. El sexto beneficio de Dios en esta pandemia: Dios mostrará un avivamiento. Viene un avivamiento. Se está gesticulando en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en los Estados Unidos hay avivamiento. Se están levantando hordas de mujeres y hombres que claman, que oran, que gimen, que han entendido el propósito de Dios en esta pandemia. Hay personas que están diciendo: esto viene de parte de Dios. Y hay mucha gente que está orando. Qué lindo saber eso, que hay mucha gente que está orando a nivel mundial. En Ecuador va a suscitarse un avivamiento. En Argentina va a suscitarse un avivamiento. En Chile se va a suscitar un avivamiento. En Colombia hay avivamiento, pero viene mucho más avivamiento. Nuestras iglesias, cuando se abran, estarán llenas. Muchas personas por la internet recibirán a Cristo como el Salvador de su vida. Déjeme leer el texto, el versículo 15 y 16. Tú has engrandecido nuestra nación, has extendido nuestras fronteras para dar a conocer tu fama y tu poder. Mire, o sea, Dios se extiende para dar a conocer su fama y su poder. ¿Sabe qué tiene de importante esta pandemia? Que Dios dijo: la humanidad se calla porque voy a hablar yo. Y por ahí escuché un predicador que dijo estas palabras: lo que pasa con esta pandemia es que nos quieren asustar. Es mentira, es una gripita. Y lo que pasa con esta pandemia, nos quieren cerrar la boca, quieren cerrar las iglesias. No, la iglesia hoy salió a la internet. Hoy se ha abierto un ventanal, hoy se abrió un portal al mundo. Hoy todo el mundo está predicando salvación, vida eterna. Hoy podemos llegar a muchísimas personas más. Y claro, si usted nos ayuda, podemos llegar a muchas personas más. Porque mire lo que dice: tú has engrandecido nuestra nación, has extendido nuestras fronteras para dar a conocer tu fama y tu poder. Cuando nos castigaste, nos volvimos a ti a pesar de nuestro dolor. Nos volvimos a ti. ¿Cómo así que nos volvimos? O sea que estábamos perdidos. O sea que nos habíamos ido de Dios. Hoy muchos creyentes están volviendo a la casa de Dios. Una mujer me escribió y me dijo: pastor, definitivamente quiero volver a la iglesia. Me hace falta. La gente está diciendo: quiero volver al templo. Porque es que en el templo vivíamos, sentíamos el amor y la ternura de Dios. Los templos evangélicos, sea de la misión que sea, son pedacitos de cielo sobre la tierra. Pero vendrán muchos cielos a la tierra, en el campo, en las ciudades, en los pueblos. En muchas naciones se está despertando un gran avivamiento. Se dice a través de la internet que muchas personas allí en China recibieron a Cristo como el Salvador. Están orando en las calles. Están orando ya como nunca antes, puesto que este país, usted bien sabe que es comunista, socialista, y para ellos la palabra no es relevante. Pero hoy la palabra se está levantando en China. Hoy muchas personas quieren conocer de Cristo, porque no hemos encontrado la cura para el COVID-19. Y sabe, yo creo que la vamos a encontrar cuando el pueblo reconozca que apartados de Dios nada podemos hacer. Esta pandemia es permitida por Dios, porque Dios entonces quiere silenciar al mundo para levantarse Él y hacer escuchar su voz a todos los pueblos. El verso 3, ya concluyendo, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Verso 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En Dios está la fortaleza de los siglos.